A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a José María Bacasela Guanán y a María Gabriela Albuja Izurieta. Los dos viven en Saraguro, en la provincia de Loja, y con ellos queremos hablar sobre lo que quiere decir Yachay Causay, esta vida de sabiduría, y lo que quieren trabajar ellos reconstruyendo un centro de aprendizaje que fue arrasado en un momento dado, y además que ellos perdieron el apoyo y fueron sacados del Ministerio de Educación. ¿Cómo entender lo que pasó, María Gabriela y José María? ¿Cómo poder apoyarles a ustedes para que este centro en donde se enseña, se habla de sabiduría, se habla de tradiciones, se habla de todo lo que tiene que ver con el idioma quichua, el idioma español, pero también el mundo del idioma inglés, para intercambiar y conocer más de esa cultura y los valores? ¿Qué nos pueden contar María Gabriela y José María? Bueno, muy buenas tardes con todos. Qué alegría estar aquí y contarles que Yachay Causay significa vida de sabiduría. No es un centro de enseñanza, sino de vivencias. Entonces, en torno a la cultura, utilizamos la lengua quichua como lengua de aprendizaje y como lengua de comunicación. Y igualmente el inglés. Entonces, el aprendizaje de las lenguas es por inmersión. Un día aprendemos en inglés y el otro día en quichua. Y así vamos semana a semana. Y Yachay Causay también es un espacio para activar las inteligencias, 12 inteligencias, la memoria celular y aprender de la cultura en la práctica. Entonces, aprender de la cultura a través de vivencias con las personas mayores, de visitas y de actividades que hacemos también en el centro. Cuando ustedes hablan de un centro de vivencia, no sé si me ayuda José María, ustedes hablan de, además de una unidad educativa experimental trilingüe. ¿Cómo lograr comprender todo esto, lo que tenían antes y qué es lo que quieren tener ahora? ¿Cómo lograr conseguir que este espacio trilingüe sea efectivamente un centro de vivencia que marque una serie de elementos, que ponga en contacto intergeneracional a niños, adolescentes, con sus abuelos, con sus taitas, con sus madres, pero también con esta suma de experiencias que ustedes quieren transmitir? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos igualmente. A ver, la unidad educativa Inca Samana trilingüe comenzamos en 1986 y duró hasta el 2014, y fundamos esta modalidad educativa en un espacio fiscal, de educación fiscal, dependiente del Ministerio de Educación. Y fue un espacio donde desarrollamos estos 3 idiomas, la investigación, la relación con la cultura, comenzando por el idioma, y todas las vivencias culturales, pero de alguna manera estábamos dependientes al Ministerio de Educación. En el 2014, cuando en el 2012 salió la LOI, y con ello pues era la educación intercultural generalizada para todo el Ecuador. Entonces los proyectos alternativos o experimentales, en este caso nuestro proyecto era experimental en el aspecto trilingüe y rescate cultural, se vino abajo. En ese entonces nos expulsaron prácticamente de la institución educativa, nos enviaron a instituciones fiscomisionales, donde por separado, ¿no? Como comúnmente se dice, divide y vencerás, sepárales estos que están, estos fundadores de esta propuesta educativa. Entonces, con eso prácticamente el proyecto de 28 años se vino abajo, ¿no? Pero algún amigo conversando dijo, no se ha venido abajo, no ha muerto. El Inca Samana sigue vivo en muchos países, en muchas instituciones, se sigue prácticamente poniendo en práctica este modelo educativo.
Pero bueno, nosotros con esa experiencia un poco dolorosa, creímos que estar dentro de un sistema, dentro del Ministerio de Educación, dentro de unas políticas de Estado, es peligroso, porque va a volver a pasar lo que ya nos pasó. Entonces, por ello, consideramos que Yachay Causay es la vida de sabiduría, es la vivencia misma de nuestra cultura, y ahí nos amparamos en algunos artículos de la Constitución, de la ley mismo y también de algunos tratados internacionales, en donde protegen a las comunidades indígenas o a las personas que hemos desarrollado nuestras propias metodologías, nuestros propios sistemas de justicia, nuestra propia forma de alimentación, nuestra propia forma de salud, nuestro propio sistema de economía incluso. Entonces, dentro de eso creímos que tenemos que reconstruir ese sistema que en el pasado, antes de la invasión de los españoles, se daba ya una educación similar a lo que nosotros soñamos y pensamos, o es que llevamos igualmente en las células, nosotros como herederos de ese Tahuantinsuyo, de ese Abya Yala. Entonces decimos, bueno, en nuestras células está, y tenemos que recobrar o despertar esos aprendizajes que se daban en la práctica y que se daban en respeto a los mayores, porque los mayores eran el currículo vivo. Por eso hoy en día cuando se habla de que muere una persona adulta, es como quemar una biblioteca o es como desaparecer una biblioteca. Y es transmitir, ¿no?, todas las tradiciones, las costumbres, el día a día. Y cuando ustedes hablan de 3 idiomas es ir sumando una serie de experiencias. Ahora, ustedes están hablando de una serie de elementos. Uno de ellos es que van a tener un local en Comodato. ¿Cómo lograr independencia? ¿Cómo lograr que efectivamente a los 100 niños a los cuales o con los cuales ustedes quieran trabajar se convierta en una realidad? ¿Cómo apoyarles para que este proyecto, que ya fue realidad a lo largo de más de 20 años, que lamentablemente se vio truncado en un punto que sigue siendo activo en otras áreas, pero cómo lograr que salga adelante? ¿Qué necesitan ustedes para volver a tener todo el espacio y toda la posibilidad de trabajar con 100 niños? Muy bien. Antes de la pandemia habíamos comenzado a construir una casa de bareque grande en un espacio verde lo suficientemente cómodo como para tener ya 100 estudiantes y se quedó como inconcluso. Ahorita con lo que sucedió en el espacio que estaba dado en Comodato, que se despedazó la pared y entraron las piedras dentro del área con una avalancha que hubo, entonces en ese momento estamos haciendo un crowdfunding, un recopilar de voluntades para poder terminar de construir esta casa. Entonces hemos abierto una campaña en asvaca.com. Ustedes pueden entrar en Google, poner asvaca.com. La primera campaña que aparece es Nos quedamos sin escuela. Hashtag Nos quedamos sin escuela. Y ahí está la campaña que hemos comenzado y que está teniendo además mucha acogida, y creemos que vamos a lograr captar los $40,400 que están presupuestados. Ahí hemos puesto el presupuesto también de para qué es que se requiere este dinero y poder terminar el nuevo bloque de Yachay Causay para comenzar ya en el siguiente año lectivo. Nosotros estamos trabajando presencial porque Yachay Causay es una escuela, es nuestra práctica profesional. Entonces, el 1 de julio del 2020, por pedido de los niños que estaban en la casa sin poder moverse y no estaban contentos, abrimos nuevamente el espacio. Entonces estamos de manera presencial. Y ahorita estamos aquí en la sala de nuestra casa porque tuvimos que dejar el espacio que teníamos prestado. Y están trabajando en su casa con los niños. Ajá. Uh-huh. Es un extraordinario trabajo que están llevando a cabo. Ahora, ¿cómo también viven con la pandemia? La pandemia está, queramos o no, está. Somos sujetos de contagiarnos, los niños también. ¿Cómo están trabajando de manera presencial? Porque ustedes pueden servir de ejemplo al resto del país que aún no están de manera presencial, y los niños y niñas en las casas ya a veces no saben mucho qué hacer. Las pantallas ayudan, pero no es lo mismo una pantalla que el estar sentado con un niño al lado, compartiendo, discutiendo, peleando en un momento dado, pero esa es la convivencia básica que necesitamos todos los seres humanos. Muy bien, aquí recurrimos a una filosofía, podría decir, de los antiguos aymaras. Los virus y las bacterias son parte de la vida también, son seres vivos, entonces conviven con nosotros. Entonces una mamá aymara dijo:
cuando vinieron las enfermedades desconocidas de Europa, aquí a América. Entonces encontraron ellos que nosotros no debemos tener miedo primeramente, es parte de la vida, es un ser viviente también a ellos, entonces hay que abrirles las puertas para que entren, para que vengan. Nosotros, dice esta mamá, nosotros componíamos ramos de flores, hacíamos fiesta para que venga esa enfermedad. Entonces entraban, estaban 1 o 2 días y se iban. Comían lo que tienen que comer, alimentarse y se iban. En cambio que cuando en algunas comunidades o en algunos sectores donde el terror les prohibía, cerraban las puertas, igual entraba, y cuando entraba no querían salir, o salían ya después de consumar el objetivo o lo que sea, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros hacemos eco a ello, y tenemos fe y creemos que igualmente es vida y tenemos que seguir viviendo con ello, y el cuerpo, la naturaleza es sabia y nuestro cuerpo, nuestro organismo también es sabio para defenderse. Entonces, número 1, por ejemplo, es un principio, regla número 1 en Yachaycausa es no tener miedo, a nada, no tener miedo. Entonces a esto de las enfermedades igual no tener miedo, viene muy bien, pues si viene, pues hay que buscar, pues también hay que tomar algunas medidas, por supuesto, no es que vengan nomás y seguimos viviendo como quiera. Por ejemplo, es importante sí cuidarse el lavado de las manos, la desinfección de algunas cosas, sí proteger, pero sin miedo, seguimos viviendo normalmente, no nos retiramos, no nos aislamos, porque también está comprobado que el sistema inmunológico, al generar la distancia, al no tener el afecto y no tener el contacto, esto que genera las emociones, entonces baja el sistema inmunológico, y se baja el sistema inmunológico, estamos más propensos a enfermarnos. Y otra cuestión, o sea, si es que nos dicen que tenemos que usar mascarillas, es tan claro, es tan obvio pensar que si uso mascarilla, estoy respirando ese mismo anhídrido carbónico que boto ahí, estoy respirando ahí, eso también baja el sistema inmunológico. Si estamos en el campo, si voy al cerro, si vamos a los animales, es más puro ese aire, y ese aire ayuda a purificar. Entonces, en ese sentido, hemos venido viviendo así en las comunidades indígenas, al menos, todos llegamos a esa conciencia y no hemos tenido sí, pero teniendo ciertas medidas de bioseguridad, la desinfección, la mascarilla es necesaria no para ir al campo, pero sí cuando estamos cercanos a ciertas personas para evitar un contagio mutuo. O sea, hay momentos y momentos, hay que trabajar en todo ello. Ahora ustedes, José María y Gabriela, cuando hablan de todo el proyecto de Suma Causa, y hablan muchísimo de trabajar con los niños, pero hablan de diseñar su aprendizaje y su vida futura. ¿Cómo ustedes permean en los niños para que aprendan a mirar su futuro y cómo diseñar su vida en el futuro? Que a veces en el mundo moderno se deja de ver el futuro, sino se vive el día a día y todo el mundo está preocupado de lo que pasa hoy y se deja de mirar hacia el futuro. ¿Cómo lograr en los niños que miren y aprendan a diseñar hacia dónde quieren, qué objetivos tienen y cómo proyectarse para después? Bueno, esa pregunta es perfecta para lo que hacemos, que es que los niños tienen que planificar su día a día, en el presente. Nosotros no les damos clase, no planificamos para ellos, sino que ellos estructuran el tiempo. Se aprenden a ser responsables de su planificación, aprenden a ser responsables de hacer las cosas que les gusta, hacer aquellas cosas para lo que son buenos, esforzarse en las cosas para lo que no son tan buenos, hacer cosas que no les gustan mucho. Van aprendiendo en la vida a hacer eso y aprenden a reconocer su pasión. Y lo que van a hacer en el futuro responde a cuál es su pasión. ¿Y entonces, cómo reconocen su pasión? Porque creo que a muchos que nos están mirando, nos están escuchando, de pronto no importa los años que tienen, quieren descubrir su pasión. Sí, cuando no interferimos en ellos, cuando no les decimos lo que tienen que hacer, en Yachaycausa se crece con no directividad, se crece con autonomía, que es una palabra muy difícil de lograr si estás con un profesor al frente en un aula de 20 estudiantes, en el mejor de los casos, 32 en los peores o más. No tienes ninguna autonomía de ser tú mismo. Entonces, incluso nosotros mantenemos lo más puro posible el ser interno de cada estudiante para que pueda reconocer su misión de vida. No solo la pasión, ahora, también su misión de vida. ¿Para qué vino pasión, la misión, el por qué están aquí y cómo pueden incidir en el entorno.
¿Cómo José María nos decía que el proyecto que ustedes tenían antes está replicado en otras partes? ¿Cómo ser parte, cómo aprender de ese proyecto si hay personas que quieren realmente replicarlo en otros momentos, con otros pueblos, con otros sectores, en otras ciudades? Primeramente hay que tomar conciencia del sistema que estamos viviendo, porque todo el sistema que vivimos está estructurado en áreas, en capas. Entonces, la educación no es más que reproducir el sistema que se quiso hace 200 años, de pronto generar trabajadores o empleados para unas fábricas. Y entonces eso se sigue repitiendo y dirigiendo en el sistema educativo. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que hay sobrepoblación profesional, de que no pueden las personas estar fuera de la relación con la naturaleza, entonces tomas conciencia y crees que este ser, este individuo, esta persona que nace, tiene todos los genes para desarrollar y ser perfecto. Y entonces la educación, de alguna manera, si se dice que hace ya un siglo se anuló el sistema esclavizante, hoy en día a través de la educación nos han esclavizado y nos siguen esclavizando. Entonces tenemos que tomar conciencia de ello, de que estamos esclavizados. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al jardín de infantes de niños chiquitos, tenemos que ir a la escuela después tenemos que ir al colegio, después tenemos que empezar a la universidad. Sí, pero también necesitamos tener ciertas habilidades y destrezas. Por ejemplo, aprender a leer bien, no solamente a entender los símbolos, ya sea en quichua, en inglés o en español, sino aprender a analizar, entender esos contenidos, una lectura comprensiva y analítica y con pensamiento crítico. ¿Cómo lograr? Hay cosas básicas que necesitamos tenerlas. Una de ellas es aprender a leer y a entender nuestros idiomas, para que no solamente lo que leemos, sino lo que nos dicen podamos comprender, analizar y además poder criticar si estamos en acuerdo o desacuerdo. O sea, hay una serie de elementos que son básicos y uno es el pensamiento crítico. Exactamente. Ahí está el problema. El sistema educativo tradicional pone énfasis en la lectoescritura y el cálculo. Dos inteligencias nada más desarrolla, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. ¿Y las otras inteligencias? ¿Qué pasa con eso? Y luego, la lectoescritura, si bien es una herramienta al servicio de la inteligencia, al servicio del pensamiento, pero cuando diriges y haces mecánicamente, aprendes a calcular o aprendes a escribir o aprendes a leer y no hay esa criticidad de comprensión de lo que bien dices, Claudia, entonces prácticamente estamos solamente reproduciendo robots. Ese es el problema justamente. Entonces, el sistema educativo que Yachaycausa y que antes Inca Samana, ahora Yachaycausa, propende es que esos niños desarrollen todas las inteligencias posibles, la que más a ellos les guste, sea lógico-matemática, sea naturalista, sea kinestésica, lo que sea. Y luego, cuando ha desarrollado su inteligencia y su forma de vivir y sea feliz y tenga pasión por algo, la lectoescritura viene por añadidura. Es una herramienta que sirve. Son herramientas que se necesitan, pero que uno tiene que aprenderlas a manejar. Igual el tema de las computadoras, el tema informático. Ahora en la pandemia nos ha tocado la plataforma Zoom hace un año y no sé cuánto sabíamos que existía. Ahora todos nos conectamos. Hay una serie de elementos. Lo importante, muchísimas gracias a José María y a María Gabriela por habernos hablado a través de este espacio. Pensamos que muchas personas podrán sumarse a este proyecto de Yachaycausa, Yachaycausa que busca dar vida, una vida de sabiduría a 100 niños del pueblo quichua Saraguro. Así es que ustedes pueden apoyar a través de este proyecto una forma diferente de enseñanza, aprendizaje, porque también José María y María Gabriela aprenderán permanentemente de los niños una forma diferente de llegar, de enseñar, de lograr a generar todo lo que tiene que ver un centro de vivencias en esta comunidad. Así es que ustedes pueden apoyar a esta gran iniciativa de construir una escuela, de volver una escuela a través de la línea o el crowdfunding de asvaca.com. Así es que es hora de apoyar a esta iniciativa interesantísima en la provincia de Loja. Nuevamente gracias a José María Vacasela Gualán y a María Gabriela Albuja y Zurieta por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerlos en un próximo programa para que nos sigan
comentando sobre todo lo que hacen con esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje, muy ligada a lo que hacíamos históricamente antes de la llegada de los españoles. Así es que son una serie de formas, de elementos, en donde además aprendemos a respetar a nuestros mayores, que son, lo que decía José María, bibliotecas vivas, en base a lo que vivieron, aprendieron, experimentaron. Uno aprende muchísimo más y todos a veces nos arrepentimos de no haber dialogado más con nuestros abuelos. Es hora de empezar a trabajar en ello. Gracias nuevamente y gracias a ustedes. Y semana a semana nos acompañan aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.